Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 10 de mayo, día especial, Día de la Madre. Un saludo a todas las madres de El Salvador que obviamente tienen características tan especiales como yo diría que son el sostén del país, definitivamente mujeres valerosas, muchas de ellas siendo padre y madre en sus casas, padre y madre de sus hijos, y trabajando a la par también de sus maridos cuando tienen su cónyuge al lado. Una mujer muy trabajadora, una mujer muy abnegada y yo diría una mujer bastante sabia. Saludos para las mujeres, para las madres de El Salvador. Vamos a hablar hoy día, obviamente, del acontecer político y obviamente todo lo que tiene que ver con las investigaciones por la tregua sigue siendo un tema importante y que es de su interés. Esta noche vamos a conversar con Paolo Lugers, quien fue mediador de la tregua establecida en el año 2012 y también es columnista del diario de hoy. Buenas noches, Paolo, bienvenido. Buenas noches, Nacho, gracias por invitarme. Quiero que hablemos, vamos a tener tiempo para hablar, así tú nos cuentes toda tu versión en relación a lo que fue esta tregua y lo que está pasando en estos momentos. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, vamos también a saludar a quienes nos están viendo a través del internet para todo el mundo mediante la prensagráfica.com. Paolo, ¿qué es lo que está pasando ahora? El día sábado, cuando fue presentado ante el juzgado especializado de instrucción, Raúl Mijango dijo que esto era un show político. El abogado de Raúl Mijango el día de ayer argumentó esto, señalando que si la tregua fue una política de Estado, no puede perseguirse penalmente a Raúl Mijango. ¿Qué es para ti lo que está pasando? ¿Es un show político? Tiene muchas características de un show político. Esta es una acusación que mediáticamente y políticamente funciona a la perfección. El fiscal ha encontrado a un tema, a un caso, donde puede, recién llegado, puede mostrar firmeza, puede mostrar que está actuando y básicamente sin costo político. Todos los demás casos que él tiene en su cartera, los importantes, él se tiene que mover con mucho cuidado porque avanza en el caso de Funes, choca con ciertos poderes. Avanza en el caso de Tony Saca, choca con otros poderes. Avanza en el caso de los alcaldes, choca con otros poderes. Este de la tregua es un caso que yo llamaría, lamentablemente, porque yo pensaba que con la salida de Luis Martínez nos hubiéramos liberado de esa tendencia de populismo judicial, pero es populismo judicial. Encontrar un caso que de antemano sabe que casi todo el mundo está de acuerdo, que hay una precondena ya hecha con la cual puede conectar contra la tregua, y esto le permite, digamos, un show mediático de grandes dimensiones. Los medios los toman con ganas, todos los medios toman las afirmaciones que hace el fiscal como si fuera verdad. Salen titulares como hoy, por ejemplo, que se pagaron $200,000 a los pandilleros. Ese titular debería ser bandillero criteriado dice tal y tal cosa, porque con tal que un bandillero preso criteriado lo diga, no se convierte en verdad. Entonces, lo que pasa es que este es el mamotreto, tiene como 138 páginas. Esta es la acusación de la Fiscalía. Resumido en el caso de los 21 acusados.
Y leyéndolo, una buena parte, la mayor parte, aunque el fiscal haya dicho, si te recuerdas en la conferencia de prensa, esto no es un caso contra la tregua, porque la tregua no es delito. Así es. Sino estamos actuando contra posibles delitos que en el transcurso de la tregua, en el contexto, se pueden haber cometido. A pesar de esto, toda la argumentación aquí es contra la tregua. La Fiscalía hace una valoración política y criminológica, por cierto, muy mal hecha, sobre los alcances, éxitos, peligros, resultados negativos, según ellos, de la tregua. Esto no debería ser sujeto principal en una acusación contra un grupo de gente que a última instancia están siendo acusados por introducción de ilícitos y por otros delitos relativamente menores. Esto quiere decir que esto es un híbrido. Esto es, por una parte, es un ataque político, mediático y también en alguna manera judicial contra la tregua, en el contexto que había una política pública antes de la tregua, había otra política pública durante la tregua, definido por el ministro, avalado por el presidente, y hay una política nueva, redefinida, de este gobierno. A ver, yo creo que, y concuerdo contigo, que realmente al leer todo eso, sí da la impresión que básicamente la investigación está encaminada a determinar si la tregua constituyó delito o no. Da esa impresión, como tú dices, y que las otras cosas son cosas que posiblemente introducción de objetos prohibidos a los centros penales, asociación ilícita, es un poco más difícil de poder probar. En el caso de ilícito es un delito leve, pero la sociedad salvadoreña sí puede estar muy interesada en que la Fiscalía, que tiene la obligación de investigar aquellas cosas que parecieran ilícitas, investigue una acción como la tregua. Porque yo te quería cabalmente en este programa volver un poco a los tiempos para poder entender esto. Porque cuando el fiscal dice que esta tregua no sirvió para los propósitos que se dicen, sino que fue una tregua que no hizo bajar el número de homicidas, o si los hizo bajar, no bajaron en el nivel que se dicen, porque hubo mucho desaparecido y porque hubo descubrimiento de cementerios clandestinos. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Cuando se habla de excesos de privilegios hacia los líderes de estas pandillas, incluso dinero, tú hablabas de $200,000, pero también hay que agregar los 2 millones que se dice que se perdieron en las tiendas de los centros penales. Cuando se establece, y aparentemente está avanzada la investigación en relación a los exámenes que hicieron el Departamento Técnico y Criminológico del Penal de Zacatecoluca para poder hacer estos cambios, ¿no? Liberar del peso pesado de la cárcel de Zacatecoluca a algunos pandilleros. Cuando uno ve eso, dice, ¿qué intención tuvo o el Estado o los que hicieron la tregua? ¿Esto fue un hecho contra la sociedad salvadoreña? ¿O, como dicen ustedes, fue en favor? Vaya, hay que ir por partes en esto. En el corazón de todo esto está una política pública que decide cambiar la política penitenciaria respecto a las pandillas. No hay una ley... Producto de la tregua. Vaya, en el contexto, no hay una ley que dicta que necesariamente ciertas personas tienen que estar en régimen especial en Zacatecoluca. Esta es una opción, incluso con muchos candados. Dice la ley que nadie debería estar ahí pasando más de 10% de su condena. Casi todos de los 30 que fueron trasladados ya habían pasado encima de esa cosa. De acuerdo. Vaya, entonces un gobierno tiene todo el derecho de cambiar la política penitenciaria en ese punto. De acuerdo. Igual como durante la mano dura de los gobiernos de
de Paco Flores y de Tony Saca, y con Rodrigo Ávila como uno de los protagonistas, definieron una política muy clara. Vamos a desmantelar la cabeza de las pandillas, y a los dirigentes que agarramos los vamos a poner en Zacatecoluca y los vamos a sacar totalmente fuera de circulación. De acuerdo. Y tú no, dices, espérate, pero no terminé. Vaya, lo que creo que está agarrando una parte, porque tú puedes tener razón al decir eso se podía hacer, eso estaba avalado por la ley penitenciaria y había un exceso. No, pero resulta extraño cuando se hace una tregua que inmediatamente vengan una serie de beneficios y, como dice hoy día, como dice la investigación, bastante presión hacia los consejos criminológicos y técnicos para producir el resultado de beneficiar con el cambio, y esto se hace muy rápidamente, incluso algunos dicen con fraude de ley, porque se estaban mintiendo en los datos, en lo que se requería para hacer esto es una cosa que la Fiscalía tendría que probar, y en ese documento no he visto ni un indicio de que tengan pruebas para eso. Pero ya voy a llegar a eso, pero déjenme terminar la idea. El siguiente gobierno puede venir, o el siguiente ministro de Seguridad, si tiene el aval del presidente, puede venir y cambiar esa política penitenciaria. Y puede decir, el hecho, ya tenemos como 10 años de tener a toda esta gente en Zacatecoluca y el problema no se ha resuelto. Probamos otra cosa. Entonces viene la idea central de la tregua, que es, si la ola de homicidios en ese entonces, 2011, 2012, estaba causado por una guerra cruel entre las dos pandillas, si yo logro que dejen de matarse entre ellos y meten a todos sus vecinos en los diferentes barrios en esa guerra, yo puedo bajar las... ¿Esa era la lógica del gobierno? Esto era la idea central de la tregua. Del gobierno. Del ministro, y avalado obviamente por el presidente. O sea, ¿fue el ministro el que ideó esta tregua? Es que no es que... ¿Cómo nace la tregua? Espérate, pero déjeme terminar una idea y después te voy a decir. Lo que pasa es que entonces, tú dijiste... no, pero en este momento, un gobierno legítimamente constituido puede tener la política cambia la política y dice, vamos a probar otra cosa. Ya. Y en ese contexto es necesario que los trasladamos de Zacatecoluca a los otros penales. ¿Sabes por qué? Porque la negociación entre las dos pandillas lo hicieron las cabecillas en Zacatecoluca. Y entonces, para implementarlo, era imposible hacerlo ellos estando en régimen especial de aislamiento. Ok. Vaya, esto es una decisión que se puede discutir, que uno no puede estar de acuerdo, que se puede cambiar. Lo que no se puede hacer, y no se vale, es que el siguiente gobierno llega, o el siguiente fiscal, y lo penalice. Porque el gobierno sí tiene, cada gobierno, cada ministro de seguridad, cada presidente, tiene el derecho y el deber de definir su política de seguridad, su política policial, su política penitenciaria. Si se han cometido hechos delictivos sobre esa base, se puede penalizar, obviamente. Los hechos delictivos... Pablo, necesito ir un corte. ¿Ok? Pero necesito que volvamos, porque quedó en el aire, tú hablaste, digamos, de la idea de la tregua. Sí. Y lo pusiste absolutamente como si fuera una idea que venía del gobierno. Bueno, no venía. vamos Eso me interesa aclarar, obviamente, porque la gente lo necesita saber. Ya volvemos. Y es lo que tenemos que hacer. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante, ayuda a controlar mis niveles de azúcar para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigue siendo tú. Similac 3, diseñada para ayudar a una fácil digestión. Y claro, tiene nutrientes claves para su desarrollo físico y cerebral. Similac 3. Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual. Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad. Potenciando el futuro de niñas y niños.
brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. Hoy tenemos un país en movimiento. Con entrega y compromiso, juntos avanzaremos. Algunos dirán que las diferencias aquí son imposibles de cambiar. Pero ya hemos demostrado que unidos podemos lograrlo. Por esta nación sagrada estamos obligados a avanzar y lo estamos cumpliendo. Porque somos tierra de gente trabajadora. De los que día con día dan el sustento a su familia. El país que se levanta de las adversidades. Somos El Salvador y vamos hacia adelante. 2 años, el país avanza. Salvador cumple. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, Paolo, tú dijiste, la idea de la tregua fue una idea que acá, y tú hablaste de una política de un gobierno que tenía todo el derecho a hacer una cosa distinta. ¿Me estás diciendo con eso que la tregua fue una idea del gobierno del presidente Mauricio Funes? No. ¿Por qué, no estoy ¿por qué diciendo eso es tan difícil? Y como que siempre se dicen las cosas, pero cuando se Porque me pregunta... es un proceso no tan fácil de entender. El primer paso era que Mujía Payés, cuando llegó a seguridad, dio chance a los mediadores, que en aquel entonces eran solamente 2 personas, eran Fabio Colíndez, Monseñor Colíndez y Raúl. Raúl era asesor del ministro. Era asesor antes, cuando estaba en defensa. Entonces, le dio chance de hacer un sondeo en Zacatecoluca, hablando con los cabecillas ahí encarcelados de las 2 pandillas, a ver si había una disposición de ellos de aportar a una reducción de homicidios. Vaya, una vez que ellos regresaron después de varias reuniones y de mucho debate, y dijeron sí hay disposición, entonces empezó un proceso alrededor de esto de formular una nueva política. Y eso básicamente en algún momento se decidió, se tomó una decisión que incluso el ministro no la podía tomar él solo. Se puede. Lo tuvo que consultar al presidente de trasladar a esta gente para implementarlo. Esto todavía era en aquel entonces un experimento, a ver si funcionaba. Un experimento, y tú dijiste, me parece bueno, muy bueno esto, y voy a ser parte de, y te transformaste en mediador. Pero te pregunto, ¿puede una autoridad mandar a preguntarle a lo mejor a los criminales de la droga, mire, van a seguir cometiendo delitos pasando droga o no, porque necesito, digamos, que hagamos algo? Vaya, o sea, ¿se puede hacer una asociación claro que se puede. El crimen? Sí, no es una asociación. Si se puede fomentar que gente que se están matando entre ellos dejen de matarse, claro que el Estado puede dar chance para que sectores como la iglesia o otros puedan hacer esa mediación. Pero no solamente se matan entre ellos, también matan a otros. Claro. O sea, si se mataran solamente entre ellos sería problema. Claro, pero el hecho, acordate, cuando se empezó a implementar esto, después del traslado de esta gente de Zacatecoluca a las otras cárceles, bajó la cuota de homicidios casi como inmediatamente a 5 al día. Entre 5 y 6 estaba durante 15 meses oscilando entre 5 y 6. Que la Fiscalía dice que no es tan verdad eso. Sí, pero esto lo tiene que comprobar. Todos los números no indican eso. Esto es una afirmación del fiscal que no sé de dónde, no ha presentado números. Los únicos números oficiales que existen, avalados por la policía, incluso por la fiscalía y por medicina legal, indican lo contrario. Okay. ¿Y si ellos tuvieron tan buena idea de dejar de matarse entre ellos, ¿por qué no siguieron dejando de matarse entre ellos? Bueno, esta es otra cosa. Ahí estás confundiendo varios niveles. No, porque quiero entender el por qué se puede creer en un proceso así. Bueno, ahorita, por ejemplo, ellos, desde el 26 de marzo, ellos dicen, los pandilleros, lo han dicho en 2 comunicados, que ellos, para dar validez a esta idea de que sí se puede con... Sí tenemos mando. ¿Ah?
sí tenemos mando y el poder. No solamente de que bajar o tenemos subir los mando, que homicidios. sí se puede bajar y sostenidamente la cuota de sangre que pagamos. A partir de esto tenemos una baja esencial. El gobierno dice que esto es por la represión que ellos hacen al crimen, pero eso está por verse. Esto es también en buena parte porque los bandilleros lo han decidido y lo han expresado, a mí me lo han expresado. Y yo viendo las noticias, lo están haciendo. No han habido ataques a policías, no han habido ataques desde Semana Santa a familiares de policías y soldados, y casi todas las masacres que hay son masacres donde hay enfrentamientos que se generan por operativos del Estado y donde mueran principalmente pandilleros. Entonces, yo sostengo, pero eso es una cosa aparte, yo sostengo que ellos todavía tienen esa voluntad. El problema es que ahorita el gobierno ha quemado todos los puentes. ¿Y por qué tienen esa voluntad si pareciera que como nunca el gobierno está teniendo éxito represivo? ¿Por qué tienen la voluntad ellos? ¿Por qué tienen la voluntad ellos de no ir más allá? Porque no están interesados en una escalada del conflicto. El gobierno están expresando ha buena dicho voluntad. claramente que ellos buscan una escalada de conflicto. Hoy lo volvió a reafirmar Eugenio Chicas. Nuestra política es la confrontación directa con las pandillas. Ellos no están interesados de entrar en esa escalada porque ellos ya en el 2012 llegaron a la conclusión que ellos no quieren seguir escalando ese conflicto y que todo el mundo, incluyendo ellos, mueran. Vaya. Pero déjanos regresar al punto. Una pregunta rápida. ¿Por qué ellos expresan voluntad de bajar y de bajarle al conflicto cuando se sienten más indefensos? Porque la tregua también fue cuando ellos estaban desesperados en Zacatecoluca. Zacatecoluca le hizo mucho daño, la cárcel a los principales líderes. Y ahí ellos, aparentemente, cuando se les aprieta, parece que sí, digamos, expresan voluntad igual que ahora. Entonces, no es este el padrón de esta historia. No. Todos esperáramos que hubieran reaccionado por estos días y no han reaccionado. ¿O será que realmente no estaban vendiendo un monstruo que no es tan monstruo? No, yo no quisiera ver el país cuando las pandillas lleguen a la conclusión, ni modo, si el gobierno nos ofrece guerra, vamos a hacer guerra. Porque entonces vamos a tener... ¿Y qué capacidad tienen para hacer guerra? No sé, habrá que ver. Pero yo prefiero no verlo. Pues yo estoy contento que ahorita tenemos un promedio de 10 o 11 muertos al día y no 30 y tantos que teníamos en enero y en febrero. Vaya, yo estoy contento con eso. Y en última instancia me da igual si esto es debido a la decisión de las pandillas o a la capacidad operativa de la policía, o las dos cosas. Vale. Yo no quisiera ver la confrontación cuando las pandillas decidan estamos contra la pared y tenemos que ir a la ofensiva. Ojalá que eso no pase. Vaya. Ojalá que no puedan hacerlo. Ojalá que no lo puedan hacer. Quieran, sí. Sino que no puedan porque no tienen capacidad. Siempre tiene esos dos componentes. Uno tiene que tener la capacidad y también la voluntad de hacerlo. Y la voluntad de hacerlo implica que todo el mundo sabe, y ellos también, que en esto van a morir un montón de gente, incluyendo familiares de ellos mismos. Entonces, es que, mira, hay que empezar, yo insisto que hay que seguir pensando cómo se puede parar la matanza. Y la tregua era un intento de esto. Y fue durante 15 meses lo más exitoso que en esta materia de tratar de bajar homicidios que se ha visto. Yo puedo entender perfectamente, porque desde que yo estoy en esto, estoy en el debate con muchísima gente, empresarios, diputados, políticos, académicos, Paulo. en una discusión si esto es correcto, legítimo o no. Esa discusión es correcta, la sociedad tiene que tener esa discusión. Esto no es tarea de la Fiscalía vía un proceso penal de decidir si la tregua como política pública, facilitar la tregua, era correcto o no. Si la tregua facilitó el empoderamiento de los criminales,
sí, es No, absolutamente, digamos, no. una acción que corresponde a la Fiscalía. No Por podemos supuesto. llegar a una conclusión. Si llegamos a una práctica que un gobierno que hace una política, sea de seguridad, sea fiscal, sea laboral, sea de salud, y tiene malos resultados, el próximo gobierno lo va a llevar ante el juez por esto. Si la política es delictiva, sí. Bueno, pero entonces Y- hay y- que demostrar y que en es el mundo delictiva. han habido muchos funcionarios presos por haber aplicado políticas que van en contra de la sociedad. No por voluntad, pero digamos, el mecanismo no por de- incapacidad, sino por... Nacho, el mecanismo de corrección de política es la política, no es la justicia. La justicia tiene que entrar solamente cuando en eso se han cometido delitos. El mismo fiscal ha dicho claramente haber hecho la tregua, haber mediado la tregua, haber facilitado la tregua no es delito. ¿Y por qué llena aquí la mitad de este mamotreto con valoraciones políticas, criminológicas sobre la tregua? Y de paso, sin elementos, aterriza en delitos concretos. Ahí está Raúl Mijango, acusado de 2 delitos. Y los policías también, los 3 oficiales, y los directores. Introducción de ilícitos. En todo esto no vas a encontrar mención de un ilícito decomisado, que tengan, este teléfono fue introducido tal día en tal penal por tal persona. ¿Cómo le van a acusar a alguien de esa manera genérica? Entonces, todo esto, las consideraciones sobre si era legítimo o no, si era correcto o no, fue exitoso o no, el intento de parar la matanza con la tregua, y esto significaba, entre otras cosas, por ejemplo, de cambiar la política penitenciaria, de sacarlos de Zacatecoluca y de hecho devolverle la influencia sobre las pandillas en el terreno. De eso se trataba. Ajá, pero si El resultado parece que fue todo lo contrario. el Porque resultado lo que vino fue, después de la tregua es mucho peor. vaya, Y los éxitos se pero ¿de ven dónde en el sacas tiempo, que esto es ¿no? culpa de la tregua? Yo digo que eso es culpa de haber boicoteado y desmontado de esa manera Yo creo irresponsable la que tregua. muchísima gente, para no decir la mayoría, piensa que la tregua lo que hizo fue al revés, empoderar a estos grupos criminales para el día de mañana, como ocurrió después de la tregua, tener muchos más muertos. Vaya, esta es una Entonces, hipótesis. yo no saco nada con decir reduje aquí y después aumentó. Vaya, ¿El saldo Nacho, cuál es? Esto es una hipótesis que académicamente, políticamente, criminológicamente se puede discutir. Pero esto no puede ser sujeto de este tipo de juicio. Aquí se está enjuiciando una política pública, aunque el fiscal dice que no lo puede hacer. De hecho lo está haciendo. ¿Y en qué contexto lo está haciendo? El gobierno ha decidido que aquí vale solamente la confrontación militar con las pandillas. Han cambiado la ley. Hoy, varios actos de mediación donde yo participé, yo ya no lo puedo hacer. Raúl ya no lo puede hacer, aunque estuviera libre. Pero esto no es suficiente para ellos. Hacen el paso siguiente de un juicio ejemplarizante. Cualquiera que se sale del guión de esta política ahorita definida, que a las pandillas hay que enfrentarlas frontalmente, combatiéndolas. Cualquiera que quiera abrir una vía de diálogo, una vía de entendimiento, ni siquiera hablo de tregua, porque tregua ya no puede haber, no creo. A cualquiera de estos le quieren mandar el mensaje, quien se mete Pero en qué esto... diálogo. Es que yo no sé si vemos tan diferente a lo que son las pandillas. Para mí son criminales. Yo no puedo dialogar con criminales. ¿Y por qué no puedes dialogar? No. Bueno, te voy a No poner... puedo dialogar con criminales. Te voy a poner... ¿Qué puedo dialogar con criminales? Espérate, te voy a poner ejemplos de lo que yo he dialogado exitosamente y yo ahorita no puedo hacer porque eso está ahorita penado, ¿no? Por esa nueva ley. Vaya. Yo me dediqué, esa es una de las partes que yo hice, no Mijango, sino yo. Como yo estoy metido en esa iniciativa empresarial en la Escalón y en la San Benito, a ver si podemos hablar con los pandilleros que operan en esa zona, que son las comunidades alrededor de Escalón
y alrededor de la San Benito, en Las Palmas, y le podemos hacer un planteamiento. ¿Cuál era el planteamiento? Vaya, aquí hay un grupo fuerte de empresarios que están dispuestos de aportar fondos vía fundaciones y fondos de sus empresas para ayudar a todas esas comunidades, a hacer proyectos sociales ahí. Generación de empleo, sobre todo. Generación de microempresas, sobre todo. ¿Y que son partidos políticos las pandillas? Para tener ese tipo por qué de, me digamos, de dices negociación. esto? Pregunto porque, no. Porque ¿qué tiene que ver o hacer un bien social Mira, a una población pobre es bien difícil con la acción de la pandilla? Es bien difícil discutir contigo porque nunca dejas terminar una idea. Entonces, nosotros le hicimos el planteamiento, nosotros estamos dispuestos de crear desarrollo económico en esas comunidades, pero no lo podemos hacer si ustedes nos están jodiendo con extorsiones, con asaltos en la Escalón. Se logró un acuerdo, yo logré un acuerdo, ¿va? Y ese acuerdo incluso todavía está en pie. Ya. Vaya, esto le hará un beneficio a la Escalón, a la comunidad residencial y empresarial de la Escalón y de la San Benito. Y a ellos les dará un beneficio porque a la comunidad donde ellos viven, donde sus familias viven, llegan proyectos de desarrollo. ¿Esto es un delito? Ok, no sé. ¿Cómo puede ser un delito que yo haya logrado? Te lo digo, no, porque a lo mejor no hagan nada aquí, pero lo van a hacer en otra parte. No sé qué tanto se gana con eso. Bueno, te puedo poner otros ejemplos. Tengo que ir a un corte y volvemos rápidamente. No creo que te enojes. Vamos al corte, ya volvemos. Existe una gasolina con una fórmula diferente, que además de tener la mejor calidad y el mejor octanaje, es la única que tiene en su fórmula finalidad social. Alba Petróleos. Nuestra calidad está presente en las mejores marcas de gasolina, como PDVSA, una de las petroleras más importantes del mundo. Pero nuestra fórmula va mucho más allá. Somos una empresa con finalidad social, es decir, que nuestra razón de ser es dar. Y eso hemos estado haciendo. Mejor calidad, más octanaje, más rendimiento y mejor servicio. Pero sobre todo, más ayuda en las áreas de salud, educación, agricultura y activación económica. Más de 500,000 salvadoreños beneficiados. Esto es el resultado de una visión de empresa solidaria con Raúl, con Erika, con Melvin, conmigo y contigo. Por eso Alba es mía. Alba Petróleos de El Salvador, 10 años dando lo mejor. Lo nuevo en BTV. ¿Es un clarividente o un mago? Lo que no quiero es tratar con cerdos. Estás muerto, todos lo creen. ¿Reconoce usted haber instalado las cargas explosivas? Lo nuevo en BTV. Videos BTV. ¿Qué noche es un sueño hecho realidad que tuvimos Raúl y yo hace muchísimos años? ¡Lula! Lo nuevo en BTV. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Llegó ese día. Lo piensas bien. Cuidas detalles. Y vas con todo. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecen tarjetas de crédito con los mejores beneficios para que siempre tengas lo que tanto has soñado. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, obviamente esto es un caso bastante difícil de poder entender en todas sus dimensiones, muy complejo. Tan complejo, digamos, que hemos sido testigos en los últimos días, que hasta los partidos políticos, digamos, tienen relación
o han tenido relación con las pandillas y han tenido que reunirse especialmente, digamos, para hacer sus campañas. ¿Cómo ves tú lo que se ha sabido últimamente? Primero la reunión de Ernesto Mason, Salvador Rubano, con las pandillas, que este video salió a la luz. Ahora este audio del actual ministro de Gobernación, en ese tiempo, el año 2014, diputado del partido FMLN, hablando de una especie de acuerdos con las pandillas. Bueno, ¿Qué pasa en el país? Bueno, parece que los partidos políticos no les quedó otra que, como gran parte, digamos, de la concentración poblacional electoral, vive en zonas influenciadas o controladas, o como se quiere decir, con presencia de bandilleros, de negociar con ellos ciertos entendimientos electorales. El Frente históricamente ha tenido un pacto con ellos en cada elección. Y lo ha tenido en la elección última presidencial. Entonces, claro, Arena ha reaccionado y ha tratado de buscar contactos con las pandillas para desmontar este pacto con el Frente, y lo que básicamente lo que se escucha en el audio ahí de Neto y de Rubano es, bueno, dejen en paz a la gente votar, pues. Esto, mientras no se resuelve este problema, lo vamos a tener. Los partidos políticos van a estar, no pueden libremente entrar en todas las colonias, tienen que de alguna manera negociar con ellos. ¿Es solamente eso o hay algo más, que los partidos políticos puedan entrar en otros acuerdos con las pandillas? No creo. Porque muchos dicen que las pandillas tienen infiltrado el órgano judicial, pueden tener infiltrado Fuerza Armada, no. Hoy parece que también la política. No. Es que es esto lo que yo digo, que la presencia de las pandillas y el control territorial que tienen es tan fuerte que los partidos políticos, de alguna manera, no solamente los partidos políticos, el Ministerio de Salud, para hacer sus campañas de fumigación, tiene que hablar con ellos y lo hacen todos los días. Eso es una realidad. Entonces, no creo que va más allá de infiltración, que de repente hayan gente dentro de los partidos. No veo esto, no va para eso. Pero yo quiero regresar al tema del día, que es este juicio que están haciendo. Ahí hay algunos aspectos que realmente me preocupan. Primero, el hecho de que se usa la justicia para descartar y penalizar una política pública. Bueno, ya lo he dicho. La otra es quemar todos los puentes y darle realmente miedo a ese montón de gente que yo conozco, que de alguna manera están tratando vía el diálogo a nivel comunal de medio arreglar la situación, que no lo hagan. El mensaje del fiscal fue muy claro, lo dijo paladamente. Yo mando el mensaje a todos que quieren ir por esta vía de buscar el diálogo, no lo hagan. Vaya. Y por eso les voy a poner al exponente de esa política, de ese experimento, que es Raúl Mijango, lo voy a poner en cámaras, en las audiencias, para que vean lo que le pasa. Y lo llevan ahí como un animal, le quitan la ropa, le obligan de vestirse así como tienen la ropa los pandilleros que están condenados. Entre los 21 acusados, solamente a Raúl Mijango le hicieron eso. Eso deben preocuparnos, no podemos tener juicios políticos. Y es muy simbólico que Raúl está sentado en la misma Bartolina de Paco Flores. En la historia esto va a ser como la Bartolina de los juicios políticos. Y hay otro elemento que me preocupa mucho. Me preocupa la situación de los 3 oficiales de la PNC que están capturados. Esto es una cosa insólita, Nacho. 2 de ellos han tenido durante 2 años, año y medio o 2 años, no sé exactamente, una misión especial y han trabajado encubiertos. Han trabajado con bandilleros y nadie sabía que son policías. Esto es el típico caso de una acción encubierta. Lo hace la DAN con investigaciones de droga,
lo hace la DEA, lo hace el FBI, lo hacen todas las policías del mundo. ¿Cómo es posible que después, de repente viene el mismo Estado, el mismo director de la policía, les quita la cobertura y dice, aquí están, han trabajado encubiertos con los pandilleros? ¿Qué hacen las familias de ellos ahorita? Algunos de ellos viven en zonas donde están rodeados de pandilleros. Esto es un crimen, eso es un delito. Y esta gente no han hecho otra cosa que implementar y cumplir una política pública que les vino de las autoridades que en ese momento tenían la capacidad y la competencia de definir la política de seguridad. Uno no tiene que estar de acuerdo con lo que hicieron, pero lo que sí creo que todos deberíamos estar de acuerdo es que el Estado no puede dejar solo a sus funcionarios y dejarlos ahorita en esa situación delicada. Bueno, Paulo, he escuchado muchas veces, muchos están pidiendo que te metan preso, que tú debieras estar preso, igual como está Mijango. Hay políticos, digamos, y sabes perfectamente quiénes, lo han pedido reiteradamente. Bueno, yo tengo un amigo especial que se llama Guillermo Gallegos, que en esta semana creo que ha estado en 3 programas diciendo esto, ¿verdad? Este es un señor que, si uno revisa su Twitter, ha abiertamente apoyado la idea de escuadrones de la muerte. Diputado, tiene el fuero de hacerlo. Cualquier otro que no tenga fuero, yo creo que ya tuviera problemas jurídicos. Entonces, a mí no me asusta que un político de tan mal prestigio como Guillermo Gallegos hable las cosas sobre mi persona que habla. A mí, que yo sepa, en la Fiscalía no hay una investigación abierta contra mí. No me han avisado de nada. El fiscal general ha usado una forma que no existe como definición clara en el lenguaje jurídico, que yo he sido mencionado. Cualquiera puede ser mencionado. Y aunque hubiera una investigación, yo no la temo, porque yo estoy absolutamente seguro que yo no he cometido delitos, que yo me puedo haber equivocado, como cualquier otro, que yo he estado eso en buena fe, e incluso estoy seguro que hemos tenido resultados positivos. ¿Cuál es la diferencia entre tú y Mijango para que él esté preso y tú no? Porque mi amigo Raúl tiene poco respaldo en esa sociedad. Él está sentado entre todas las sillas. La derecha lo ve como un izquierdoso, el FMLN lo detesta porque detesta a sus disidentes. Él salió hace como 10 años del FMLN, lo ha criticado fuerte. O sea, que la justicia funciona en base a respaldos o no respaldos. Algo de eso es cierto, que ¿cómo es? El Chucho con más pulgas, ¿o cómo es? Sí, se le pegan al Chucho más débil, se le pegan las pulgas. Más flaco se le pegan las pulgas. Solo que Mijango no está flaco, ¿no? Bueno, había 2 mediadores a la par. Fabio Colíndez, monseñor, obispo de la Iglesia Católica, y Raúl. En todo han estado juntos. No es casualidad que nadie se atreve, ni este fiscal puede ser tan loco de atreverse de tratar así y llevar en ropa interior a un tribunal a Fabio Colíndez. Eso no se hace en esa sociedad. Raúl, que no tiene los respaldos que Fabio tiene, gracias a Dios, se lo pueden hacer. En el caso mío... ¿Significa eso entonces que si eso en el caso mío, si me hubieran metido en este bonche de esta redada de los 21, se hubieran topado con el problema de que soy periodista, que soy, digamos, generador de opinión pública, y que puede dar la impresión de que esto es un atentado contra la expresión. O sea que pública. En definitiva, esto es una cosa, digamos, que toca a los que no tienen respaldo. A los que tienen respaldo significa que esto no va a llegar, o alguna gente pide más arriba. Ni a un ministro, ni a un presidente, ni a un periodista, ni a un obispo. Para involucrar al ministro, tendrían que hacer lo que ahorita están haciendo indirectamente,
y indebidamente para mi criterio, tendría que hacerlo abiertamente. Es decir, vamos a enjuiciar una política pública. Porque el ministro obviamente no lo pueden comprobar que ha cometido ilícitos. No van a decir que Mojía Payés fue ahí a meter un celular. Vaya. Entonces, le tendrían que acusar por haber tomado decisiones políticas. Pero nosotros queremos que nuestros funcionarios tomen decisiones políticas. Y si no las toman bien, hay mecanismos políticos de corregirlo, no judiciales. A menos que sea abiertamente delito. Tú dijiste... Entonces, tú estabas mencionando varios de las acusaciones. Por ejemplo, esa acusación de los 2 millones, ni siquiera aparece aquí porque todavía no han hecho ni siquiera una auditoría. Es una teoría que quizás faltan ahí 2 millones. Hay que esperar que haya una auditoría y a lo mejor no van a existir estos 2 millones. Los $200,000 que supuestamente, según la Fiscalía, han pagado a los cabecillas, solamente se sostiene en el testimonio de un pandillero criteriado. Solamente. No hay ningún otro indicio para eso. Y además, te voy a decir que es absurdo. Por una suma de $200,000, 100,000 para cada bandilla, no se compra la voluntad de una bandilla. Eso, olvídatelo. Ok. Paolo. Y de los celulares, voy a decir eso también. Cuando yo llegué en marzo del 2012 a llegar a los penales, ¿no? Yo me di cuenta que no tenía, nadie nunca me pidió meter un celular. ¿Sabes por qué? Porque todos tenían. Todos tenían. En la primera reunión donde yo llegué, había por lo menos 50 bandilleros que de repente aparecen, sacaron su teléfono y me tomaron foto. Va. No había necesidad que los mediadores metieran celulares. Pasó la tregua, el nuevo gobierno tomó medidas mucho más drásticas. ¿Y por qué eso era posible nunca? ¿Por qué? Vaya, y en cada redada, en los últimos meses, encuentran 100 teléfonos en uno, 200 en el otro. ¿Cómo lo hacen? No sé, pero siempre hay teléfonos. Porque creo que tiene que ver con un sistema bastante corrupto dentro del sistema judicial, que los custodios son presionables, chantajeables o comprables. Ok. Lo que pasa es que cuando hacen una redada y le quitan los 100 teléfonos que hay en Cojutepeque, el precio inmediatamente sube. ¿No? Es una cosa de regulación de mercado lo que están haciendo. Y corrupción seguramente. Pero no había ninguna necesidad de que los mediadores hubiéramos metido teléfonos. Voy al corte, volvemos rápidamente. Y es lo que tenemos que hacer. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante, ayuda a controlar mis niveles de azúcar para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigue siendo tú. Similac 3, diseñada para ayudar a una fácil digestión. Y claro, tiene nutrientes claves para su desarrollo físico y cerebral. Similac 3. Durante 30 años, hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Buenas noches, Francisco Bonilla. Muy buenas noches. Como era de esperarse, hay una cantidad de reacciones a través de las redes sociales. Iniciamos con Emilio Monterrey, dice así de fácil: con delincuentes no se puede hacer ningún tipo de pactos. De hacerlo, automáticamente les convierte en lo mismo.
Mario dice, no es política pública, es un trato de unos cuantos para hacerse ricos con las extorsiones. Así se hace política aparente. Dice y pregunta el analista Rafael Mengíbar, ¿cuál fue el nivel de responsabilidad del expresidente Funes? ¿De qué estaba enterado que autorizó como jefe de Estado? Remberto Lazo dice que piensa Paolo del control territorial que han tenido las pandillas producto de la tregua. Mandan al país, afirma. César dice, ¿por qué no se agregó nada sobre la extorsión en la tregua? Alfredo Navas dice, ¿y las extorsiones por qué no bajaron? Drenan la economía, quiebran empresas pequeñas y medianas. Dice Daniel, pregunte a Paolo qué quieren las pandillas para dejar de cometer ilícitos. Cristian Alfaro dice, está justificando como una legítima defensa por parte de los pandilleros el matar agentes y soldados. Pedro Julio Hernández dice, la búsqueda de la paz no puede ni debe de ser criminalizada ni castigar a los que buscan de manera genuina. Oscar Orellana dice, ¿sabe por qué será que no mencionan jueces de vigilancia penitenciaria si ellos autorizan los traslados y las condiciones? Dice Aparicio, si se habla de ese modo, significa que las pandillas están siendo financiadas, tienen recursos. ¿De quiénes? Pregunta sobre el ejemplo de la colonia Escalón y San Benito que hacía Paolo Lurs. Dice Ernesto Segovia, hablemos claro y con valor. ¿La tregua fue parte de la política pública del presidente o del FMLN para salvar su presidencia? Dice Luzma, don Paolo, mejor no se queje de dónde está Mijango. No vaya a ser que lo envíen donde envían a todos los de a pie. David Cuellar dice, no le veo el pecado a la tregua, ni ser marero siempre y cuando no maten, no extorsionen, etcétera. Hay casos peores de corrupción. More Medina dice, ¿qué se sabe de testigos criteriados? ¿Sabe cuál es la situación del padre Toño? ¿Será él uno de esos testigos? Vamos al estudio para la respuesta de Paolo. Bueno, Paolo, por donde quiera empezar. Vaya, la primera me parece la más interesante porque es el punto que todo el mundo discute. Se puede hacer negociaciones con delincuentes. Le voy a contar cuál es la política oficial desde hace como 5 o 6 años en Los Ángeles. Los Ángeles es la capital mundial de las pandillas. Ahí hay pandillas chinos, mexicanos, salvadoreños, rusos, hay gangs por todas partes. Y después de un largo camino de aplicar mano dura y no tener éxito, no bajaron ni los homicidios, ni mucho menos las extorsiones, Los Ángeles, el gobierno local y las autoridades policiales, tanto de la ciudad de Los Ángeles como del county, han llegado a una política nueva. Y esa política nueva tiene todos los elementos de treguas, de mediadores. Hay un cuerpo estatal de mediadores. Lo que yo estaba haciendo, lo que Raúl estaba haciendo, lo que Fabio Colíndez estaba haciendo, lo que esos 3 policías que ahorita están presos estaban haciendo, lo hace en Los Ángeles un cuerpo que es paralelo a la policía, que se llama interventores sociales. Son mediadores, muchos de ellos son expandilleros. Lo paga el Estado, lo controla el Estado y tienen una relación estrecha con la policía. No pasan información a la policía sobre delitos pasados, solo sobre delitos cuando tienen conocimiento sobre delitos que se van a cometer. Se ganan la confianza de las comunidades, incluyendo las pandillas, y lo que hacen es intervenir en la cadena de venganza, cortar la mecha, para que donde hay un conflicto y hay 3 muertos, en una semana no hayan 30. Vaya. Esto en Estados Unidos, tanto en Los Ángeles como ahorita en Boston y Chicago y en Maryland, es política oficial. Y aquí todo esto está ahorita con amenaza de que te echen preso. Claro que se puede negociar. Todo el tiempo los gobiernos negocian con terroristas, negocian con bandas criminales. Sí. Okay. De esta manera pueden bajar la conflictividad. Te voy a apurar un poco para poder responder otra pregunta. Creo que respondiste esa. ¿Qué quieren las pandillas?
una pregunta que había que creo que sigue después de lo que tú dijiste. ¿Qué quieren las pandillas? Bueno, eso es muy difícil porque no es así como una sola pregunta, una sola respuesta. Porque muchos pueden creer que las pandillas quieren ser los nuevos millonarios de este país, tomarse el país. Hay muy pocos indicios que esto va a pasar. ¿Sí? Esto es, mira, yo he llegado a una conclusión y he creado incluso un término para esto. Eso es el crimen organizado de la subsistencia. Estos son guanacos. Eso tienen la misma, digamos, la misma cultura de sobrevivencia, de alguna manera tratar de sobrevivir. Esto también es la cultura de las pandillas. No hay una acumulación de capital. No es como la mafia en Nueva York, donde la siguiente generación ya son empresarios y la tercera generación de los nietos son egresados de Harvard y están trabajando en la bolsa. No. Los pandilleros, con muy pocas excepciones, aunque tengan 20 años, un hombre de estar delinquiendo como pandillero, viven en las mismas condiciones, sus familias no salen de la miseria. ¿Cuál es la diferencia con Honduras, que se ha encontrado casas de porque un sistema de vida diferente? La diferencia es que en Honduras el fenómeno delincuencial principal es el narcotráfico. Y el narcotráfico ha cooptado pandilleros. Esto aquí no ha pasado. Pablo, hay dos preguntas del público televidente que se asemejan mucho y que tienen que ver con que aparentemente esta fue una decisión que vino del presidente o del gobierno del presidente Funes con el único fin de lograr algo para él, que era, digamos, en este caso, rédito para su gobierno, de que había logrado neutralizar o bajar la delincuencia. Obviamente esto alguien salvaba al gobierno en términos de su imagen, pero hay muchos otros que dicen de eso se quería agarrar Munguía Payés para ser el próximo candidato presidencial, un trampolín político. Es un poco jodido decir que un gobierno que logre bajar los homicidios a menos de la mitad y de esta manera, estadísticamente hablando, ahorrar al país en un año 6,000 muertos, lo único que quiere es rédito electoral. Obviamente, si alguien logra eso, tiene un rédito político, pero es una ganancia para el país. Es una ganancia para las 6,000 gente que no han matado. No, pues. ¿Tú no crees, obviamente, que esa ganancia se transformó en tragedia después? Se transformó en más tragedia. En más tragedia. Porque ahí ¿cuál puede ser la ganancia si termina de esto ahí tan hay mal? que analizar la manera irresponsable que el mismo gobierno de Funes, el mismo presidente Funes, oportunísticamente, porque estaba enfrentando elecciones, desmontó todo lo que habíamos construido. Si nos hubieran dado chance 2 años más, incluso hubiéramos avanzado en bajar las extorsiones. Ya estábamos en eso. Ese resultado ahorita no se van a ver porque todo esto se perdió. Y yo espero que cuando choque el tren y esa política fracase, que está fracasando, alguien va a encontrar otra vez una vía, no hacer lo mismo, hacer otra cosa, pero incorporar las cosas racionales del diálogo, del entendimiento, de la búsqueda de entendimientos en la política de seguridad pública. Bueno, cuesta entender todo cuesta. Tu razonamiento. A mí me cuesta mucho, tengo otro pensamiento absolutamente distinto. Uno siempre debe negociar, pero no con todos puede negociarse. No se puede negociar con el que mata, con el que crea tanto drama. Si en el camino estamos matando el país por 20, 30 años, porque todos los muertos, los lutos producidos hoy día se van a reflejar por 30, 40 años más, porque las generaciones seguirán, digamos, con ese dolor. Esto, digamos, el daño que se hace hoy día es un daño de muchos años más y obviamente no solamente es un daño muerto, es un daño a la economía. Pero la culpa de es un daño a la subsistencia. Pero Nacho, ¿cómo puedes diagnosticar que la culpa de esto tiene la tregua? No. La tregua bajó los homicidios. No, seguramente no. La culpa la tienen estos grupos criminales, sin duda. Bueno, de los cuales yo no pudiera acercarme. Pero la culpa también tienen los gobiernos que no han encontrado maneras adecuadas de enfrentarlo. Paolo, te agradezco que hayas venido a mi programa. Obviamente
Yo creo que toda opinión es respetable. Y para mí es importante porque yo solamente me puedo dedicar ahorita de ayudar a los que están ahí acusados, indebidamente creo yo, haciendo la defensa política de lo que hicimos conjuntamente. Bueno, gracias, Paolo. Gracias a vos. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.